Capítulo 6. 6 días antes del inicio de clases. 2. La residencia real de la Academia Sylvanie se hallaba sobre los acantilados de la zona occidental de la isla Akin, cerca de la costa. Quedaban bastante alejadas del bullicioso sector residencial del suroeste, con sus tiendas de conveniencia y un modesto complejo comercial. Aunque en el ámbito académico todos recibían el mismo trato, resultaba imposible equiparar la vida cotidiana y las condiciones de alojamiento de la familia imperial con las del resto de los estudiantes. Por ello, la residencia real fue construida exclusivamente para la princesa Fenia. La majestuosa mansión se extendía sobre un amplio terreno. A los estudiantes comunes ni siquiera se les permitía pisar sus jardines, así que resultaba innecesario detallar el trato especial que recibía. La vida aquí ciertamente dista mucho de la del edificio de los profesores. Al atardecer, la vista del vasto océano se filtraba por la ventana. El suave murmullo de las olas traspasaba el marco, inundando la modesta pero elegante cámara personal de la princesa antes de desvanecerse. Con el horizonte teñido de carmesí tras los barrotes de la ventana, la princesa Fenia se sentó ante su escritorio. La lujosa oficina de estudio, tallado en maderas finas y adornado con elaborados patrones, era incluso más grande que el escritorio del director Obel. Era de esperar, el lujo era inherente a la vida real, sin importar las circunstancias. Aquí, su existencia no guardaba relación alguna con la de un estudiante común. La princesa recogió con elegancia su cabello platino sobre el hombro izquierdo. A punto de abrir un libro sobre historia mágica y estudios elementales, detuvo su mano y dejó el lapicero sobre la mesa. La princesa Fenia quedó absorta en sus pensamientos. La perla dorada que Lucy Maeril había mostrado durante el anuncio de las asignaciones de clase era, sin duda, idéntico al que la princesa había encontrado en el árbol guardián de Merilda. Fue en ese momento cuando Fenia comprendió algo. Aunque de aspecto peculiar, la perla dorada no tenía nada de especial. La cantidad de maná que contenía era tan ínfima que resultaba casi imperceptible. Al final, la evaluación inicial de la princesa había sido acertada. La perla era extraña en su apariencia, pero solo albergaba una cantidad minúscula de maná. Sin embargo, la clave residía en un detalle: la perla contenía maná residual. Bien hecho, señorita Lucy. 3 cualidades esenciales, definidas por el archimago Glock para todo hechicero en busca de la verdad: percepción de maná, juicio rápido y preciso, voluntad de investigación. Los estudiantes que asumieron apresuradamente que el examen era por orden de llegada perdieron puntos en juicio rápido y preciso, y aquellos que no intentaron descifrar el verdadero propósito de la prueba al regresar, fallaron en voluntad de investigación. El criterio decisivo para la excelencia, percepción de maná, se evaluó mediante la cantidad innata de maná en las perlas. Cuanto menor el maná en una perla, más difícil era detectarlo. Las diferencias de maná entre perlas eran tan mínimas que, sin concentración profunda, resultaban casi imperceptibles. Identificar perlas con maná residual otorgaba puntos extra en sensibilidad. Y así, la perla dorada que Lucy Maeril encontró durmiendo una siesta reveló su verdadero valor. El árbol guardián de Merilda es el más antiguo del bosque norte. Está rodeado de maná abundante por las bendiciones del espíritu de viento, Merilda. El profesor Glass se inclinó hacia adelante, su rostro esquelético sobresaliendo del podio. En medio de esa concentración ya densa de maná, colocamos perlas con cantidades ínfimas. Su ubicación, el islote rocoso del lago, hacía su detección casi imposible, salvo para quienes estuvieran sintonizados con el flujo mágico. Los matices de la sensibilidad al maná son infinitos. Al igual que los aromas individuales se pierden en una multitud, el maná distintivo se vuelve indescifrable cuando se mezcla y se oscurece. Lucy Maeril había nacido con un don excepcional para percibir esos matices, y aunque parecía distraída y somnolienta, en realidad, había logrado discernir incluso las intenciones del profesor Glass. Regresar al recinto del profesor con solo esa perla dorada era prueba suficiente. Lucy Maeril había liderado el examen desde el principio, como si fuera un juego. Sí, eso explica todo. La princesa Fenia nunca antes había escuchado el nombre de Lucy Maeril. Sin embargo, entre los estudiantes, Lucy ya tenía cierta reputación. Lucy, la perezosa, un paseo por el patio de la escuela podía deparar el encuentro con ella durmiendo plácidamente en bancas, tocones o parchis de hierba. Su origen era un misterio, pero los rumores la proclamaban un genio entre genios, dotada de una percepción de maná sobrenatural. Un talento envidiable, sí, pero las habilidades humanas eran inherentemente desiguales, algo que uno podía llegar a aceptar. Sin embargo, un detalle seguía sin convencer a la princesa Fenia. Había alguien más que conocía la ubicación de esa perla. Ese árbol es el árbol guardián de Merilda. Si examinas el hueco en su costado, encontrarás algo prometedor. Ed Roth Taylor. La princesa Fenia cayó en una profunda reflexión. Para empezar, esto significaba que Ed Roth Taylor conocía la ubicación de la perla dorada. No podía ser una simple coincidencia. Las poderosas emanaciones de magia del árbol guardián de Merilda, que ocultaban una perla con una cantidad ínfima de maná. Su ubicación en el centro del islote rocoso del lago no era un lugar al que se llegara por accidente. La conclusión era evidente. Ed poseía una percepción de maná comparable a la de Lucy Maeril. Suéltame. ¿Acaso no saben quién soy? Soy Ed Roth Taylor de la casa Roth Taylor. Aparten sus manos sucias de mí, cerdos. ¿Cómo se atreven a tocarme? ¿Por qué me rebajaría a tramar algo contra un don nadie como Taylor?
Suélteme, ignorantes patanes, no saben nada de lo que hablan. Su Alteza la princesa, la benevolente princesa Fenia. Oh, cuánto lamento no haberla reconocido. Mis más profundas disculpas, Su Alteza. Me postraré ante usted. Le ruego clemencia, solo esta vez. Su Alteza, este despreciable sujeto, Taylor, no merece su intervención. Solo manchará su noble nombre. Permite que enfrente la justicia. Imposible. La princesa Fenia negó con la cabeza. Desde pequeña, había sido hábil para medir el corazón humano. Los actos viles que Ed Rod Taylor mostró durante el examen de admisión fueron los forcejeos desesperados de un acorralado, algo evidente para cualquiera que lo observara. Los rumores decían que Ed Rod Taylor no destacaba en magia y que sus calificaciones eran mediocres. Era un misterio cómo alguien de tan bajo nivel podía ser tan arrogante, probablemente por el adoctrinamiento ideológico de la casa duque Rod Taylor. Pero lo más importante, el profesor Glass no habría pasado por alto un talento así. Incluso el don más oculto era algo que él olfatearía y nutriría. Su obsesión con el talento era parte de su esencia. Era inconcebible que hubiera pasado por alto a alguien con tanto potencial. Sin embargo, una molesta inquietud persistía en el interior de la princesa Fenia. ¿Podría ser realmente la misma persona? No había alivio ni satisfacción en ese pensamiento. Sobre todo, el contraste entre el Ed Rod Taylor que vio en el bosque y el de los encuentros anteriores la perturbaba profundamente. La actitud servil ante el poder, el miedo abyecto a la autoridad, ni rastro del más mínimo atisbo de honor. Lo que inicialmente había atribuido a arrogancia, quedaba ahora desmentido por sus acciones. Ed Rod Taylor parecía más preocupado por evitar que su cuidadosa fogata se apagara que por ganarse el desprecio de la princesa Fenia. Ni una sola vez miró hacia la princesa mientras estaba sentado frente a la fogata, manipulando los troncos con un atizador, absorto en su diálogo interno. La disonancia, la sensación de que quizás esta no era la misma persona, pero el aspecto y los gestos eran, sin duda, los del mismo noble arrogante Ed Rod Taylor de los exámenes de admisión. ¿Habrá sido algún evento que lo cambió por completo? El incidente más obvio sería su expulsión. Sin embargo, visto con lógica, resultaba extraordinariamente peculiar. La princesa Fenia había sido clave para asegurar la expulsión de Ed Rod Taylor. Él debería albergar resentimiento. Debería haber suplicado perdón. Debería haber mostrado alguna reacción. De ser así, Fenia no sentiría esta extraña disonancia. Pero los ojos de Ed Rod Taylor al enfrentar su nueva realidad carecían por completo de esas emociones corruptas. Su mirada al encontrarse con la princesa, indiferencia, desapego, inconsecuencia. Incluso su expresión insinuaba cierta tranquilidad. Que los ojos de un noble expulsado reflejaran tales sentimientos era, en retrospectiva, absurdamente irreal. ¿Acaso la expulsión no fue tan impactante como él esperaba? Al expresar este pensamiento en voz alta, la princesa Fenia volvió a negar con la cabeza. Este hombre había sido criado en la casa duque Rod Taylor desde su nacimiento. Incluso para la persona más imperturbable y serena, ser expulsado del lugar que lo vio crecer debería ser un golpe devastador. Cerrando bruscamente el libro de estudios elementales, la princesa meditó más profundamente. ¿Qué clase de familia era realmente la familia Rod Taylor? Recordó su encuentro con el patriarca de la familia, Crepin Rod Taylor, durante un banquete real. Un noble de modales pulidos y sonrisa compasiva. Pero los ojos de la joven Fenia, dotados de esa perspicacia, única, casi una intuición divina para medir el carácter, le habían gritado la verdad. Tras la fachada del noble más distinguido del continente, dentro de la fachada del benevolente Crepin, se escondía una serpiente vil y aterradora. Su apariencia proyectaba la imagen de un gobernante compasivo, pero algo oscuro y oculto se cernía tras Crepin Rod Taylor. Fenia recordó con claridad aquellos destellos de su rostro siniestro cuando salía de la cámara del Consejo Imperial. Este hombre finge ser un líder justo, pero su corazón está podrido. Desde hacía años, estaba segura de ello. Guardias imperiales enviados en secreto habían reportado oscuridad en la casa duque Rod Taylor. Hay rumores de que a veces faltan elementos en la reunión anual de informes de la familia imperial y se completan más tarde. Hay rumores de que los sirvientes que entraban a la mansión desaparecían sin rastro. Rumores de Crepin leyendo textos demoníacos antiguos en la biblioteca imperial privada. Una presencia invisible que siempre parecía acechar. El problema era la falta de evidencia concreta. Los dedos de Fenia, que acariciaban el lomo del libro, se detuvieron bruscamente. Su instinto para juzgar el carácter humano nunca había fallado en toda su vida. No importa cuán inesperada sea la verdad, mi intuición rara vez se equivoca. Así que esto era ¿qué pasaría si, en una narrativa especulativa, la oscuridad no revelada de la casa duque Rod Taylor, aunque gritada por su intuición, no se había expuesto por completo? ¿Y si Ed Rod Taylor hubiera deseado escapar de las sombras oscuras de su hogar? Eso explicaría su actitud imperturbable, a pesar de las consecuencias de la expulsión. Quizás deseaba lavarse las manos de manera natural de la oscuridad de la casa duque Rod Taylor. Sin embargo, nadie puede desprenderse fácilmente de su linaje y lazos de sangre. Para parecer alejado de forma natural, uno debe dejar atrás una mancha. La expresión de la princesa Fenia se volvió más grave. Y lo más importante, si esto era cierto, suéltenme. ¿Acaso no saben quién soy? Soy Rod Taylor, de la casa Rod Taylor. Aparten sus manos sucias de mí.
Puercos, ¿cómo se atreven a tocarme? ¿De verdad creen que recurriría al engaño solo para demostrar mi poder sobre algún estudiante indigno como Taylor o quien sea? Suéltenme, ignorantes plebeyos, hablando tonterías. Esta muestra de vileza humana, destinada a exponer su lado más oscuro, sugería que todo era una farsa. Eso implicaría que albergaba una intención oculta, invisible incluso para miradas divinas. Significa que era un estratega que usaría hasta a una princesa del imperio como variable para sus propios planes. ¿Una farsa? La princesa negó con la cabeza otra vez. Simplemente no podía ser. Pero la disonancia cognitiva entre el Ed Rottweiler que conoció en el bosque y el que ella creía conocer atormentaba a la princesa Fenia. Si todo era una actuación, si él conocía la oscuridad de la casa duque el Rottweiler, si usarla a ella era una estratagema para lavarse las manos de esa oscuridad antes de tiempo, si todo esto formaba parte de sus planes calculados. En realidad, tal vez simplemente estoy cansada. Yo también. Con un sonido metálico, la princesa se levantó de su silla, se acercó a la ventana, recibiendo la fresca brisa del mar. Su cabello platino ondeaba con agradable suavidad en el viento. Era una sensación refrescante. Estoy abrumada por los trámites de admisión y las obligaciones académicas que apenas tengo tiempo para preocuparme por asuntos del imperio. Disfruta del placer de aprender hasta saciarte. Las palabras de aliento del emperador a la princesa Fenia cuando emprendió su viaje, habiendo llegado tan lejos como para romper ciertos protocolos y regulaciones imperiales para dejarme venir a esta tierra de academia, quizás era hora de dejar de lado tales cargas. Después de todo, había vivido una vida repleta de discusiones sobre política, luchas de poder entre nobles, el bienestar del pueblo y dinámicas internacionales. Tal vez era momento de hastiarse de todo eso. Quizás ya estaba exhausta. Tal vez estoy sobreestimando la relevancia de Ed Rottweiler. No todas las personas viven tras múltiples máscaras, ocultando sus verdaderas intenciones. ¿Acaso una vida caminando sobre la cuerda floja entre nobles y ministros le habrá inculcado el hábito de escrutar los pensamientos más profundos? Físicamente, aún era una muchacha ingenua, menor de edad, pero su corazón parecía haber envejecido prematuramente. No tenía la edad para cargar con tanto peso. Debería abrazar una etapa más ligera y libre, donde el enfoque dejara de ser evaluar a otros para volverse hacia su propio crecimiento. ¡Achá! La princesa suspiró profundamente mientras se dejaba abrazar por el viento. Me he convertido en un alma vieja antes de tiempo. Luego, dirigió una mirada al espejo junto a la ventana. La princesa Fenia, con su cabello platino impecable, propia de un miembro de la familia imperial bien cuidada. Intenté levantarme el cabello con ambas manos y enrollármelo aquí y allá, partiéndomelo a ambos lados, atándomelo o trenzándomelo a un lado. Luego, suspiré una vez más y me solté el cabello. No es que me interese especialmente arreglarme, pero no sé por qué me siento tan preocupada. La autoridad a veces ata a una persona. Dado que estoy en una posición que es como la encarnación de la autoridad, la fatiga es indescriptible. Aún así, no pude evitarlo, porque para algunas personas, este puesto de princesa parecería una bendición. Sí, es posible que haya desarrollado el mal hábito de pensar demasiado profunda y difícilmente, sobre todo. La princesa Fenia pensó mientras sentía el viento. Estaba pensando en Ed Rottweiler. Él conocía la oscuridad de la familia Rottweiler, y para cortar lazos con ella, usó deliberadamente a la princesa para ser expulsado. Esa suposición era tan absurda. Era posible hacer que tuviera sentido añadiendo varias premisas, pero fácilmente terminaría siendo una lógica demasiado débil. Su actitud cambió extrañamente 180 grados. Pensemos que perdió la cabeza porque fue expulsado. El que encontró la ubicación de la perla dorada antes que Lucy Maeril y se la dijo a la princesa Fenia fue, no sé, supongo que la encontró por casualidad. Al contrario, parece que estoy pensando de forma demasiado conveniente. La princesa Fenia era consciente de eso, pero se sintió renovada. Incluso cuando hablamos por primera vez, no pude evitar sentir algo así muy adentro. Después de pensar en eso, los movimientos de la princesa Fenia se volvieron rígidos de nuevo. La conversación que tuve con él cuando lo encontré en el bosque del norte, lo olvidé porque fue un flujo tan natural. Tan pronto como vio su rostro, la princesa Fenia le gritó: «Date prisa y sal de esta escuela. La gente de esta escuela te desprecia. ¿No desprecias tú también esta escuela? ¿No le guarda rencor por expulsarlo?», que respondió Ed Rottweiler a eso. Las incomprensibles palabras que pronunció mientras miraba directamente a la princesa Fenia con una expresión de asombro natural fueron, más bien, «Le estoy agradecido a la princesa». Estaba tan inmersa en la absurda situación que no pude preguntar el significado de esas palabras. ¿De qué diablos está agradecido? La princesa Fenia es como un enemigo que ayudó a expulsar a Ed Rottweiler. ¿De qué hay que estar agradecido a un enemigo así? ¿Estás agradecido de haber sido expulsado de tu familia? Lentamente, los movimientos de la princesa Fenia disminuyeron. El sonido de una fogata crepitando intermitentemente se podía escuchar. Eso no era una alucinación auditiva. No fue mucho lo que vio la princesa. Solo estaba la ancha espalda de un muchacho que recogía leña con un atizador y encendía una hoguera como si fuera una buena idea. «Sun, estás atrapado». Era el séptimo anzuelo. Era una caña de pescar improvisada, pero funcionó mejor de lo que esperaba. Ya había pescado 7 peces de agua dulce que se parecían a la mojarra azul. Esta cantidad no es suficiente para satisfacer el hambre, pero es suficiente para llenarse. Tenía hambre todo el tiempo,
pero por primera vez desde que llegué a este mundo de mierda, podría sentir plenitud. Estaba tan satisfecho que mi pulgar se levantó automáticamente. Buena pesca.